buenos días. Vengan todos ustedes. Nos sentimos muy contentos de tenerlos aquí una vez más y bueno, compartir con nosotros el evento de Agente Mujer 2022. Es maravilloso el poder darles la bienvenida una vez más. Y bueno, pues a continuación vamos a tener a nuestro primer panelista, que es un invitado de superlujo. Entonces, quiero compartirles que nuestro siguiente panelista es un abogado especialista en reclamación de seguros con más de 20 años de experiencia. Él es originario de Guamuchi, Sinaloa. Fundó la firma Galgo Global Insurance Claimers con el objetivo de acompañar a los asegurados y agentes de seguros en su proceso de reclamación, proporcionando tranquilidad y certeza jurídica que garantizan una indemnización total asegurada. Ha recorrido el país impartiendo pláticas y entrevistas a empresas privadas, aseguradoras y asociaciones de agentes de seguros. A través de sus conferencias internacionales, brinda las herramientas, conocimientos y el acompañamiento que completa la atención de los intermediarios. Así que sin mayor preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo, el licenciado Manuel Humberto Gallardo Insunza. Licenciado, bienvenido a tu casa. Hola Roxana, buenos días a ti y a todos los que nos escuchan. ¿Me escuchas claro? Te escucho perfectamente. Creo que me deberías de estar escuchando, ¿es correcto? Sí, te escucho perfectamente. ¿Y me ven perfectamente? También. Bueno, qué bueno porque yo no los veo. Si se acuerdan, soy el licenciado Manuel Gallardo y soy ciego. Para quienes no me conocen y crean que estoy viendo, no estoy viendo, solamente sé que ahí enfrente está la cámara, que ahí debe estar Roxana y todos ustedes y por eso me dirijo hacia allá. Así Pues es, está bien, perfecto, licenciado, todo perfecto. muy bien. Pues sin más preámbulo, primero los felicito porque otro año más de trabajo de la revista Yo Agente, otro año más buscando llevar conocimiento y llevar cosas que mejoran las habilidades y las capacidades de los agentes de seguros. Ahora sí que nos sumamos con mucho gusto a este trabajo de la revista Yo Agente para que todos los agentes de seguros tengan cada vez mejores herramientas. A nosotros como firma especializada en reclamaciones de siniestros, pues evidentemente que nos gusta, nos conviene, a todos nos conviene que ustedes sean cada vez mejores para que cada vez puedan colocar más seguros, ya que el seguro es una gran herramienta, pero que además puedan realizar una intermediación y una colocación lo más apegada posible a la necesidad del usuario. ¿Y por qué nos conviene? Pues porque entre más seguros existan en el mundo o en México, más siniestros asegurados van a existir. Y si existen más siniestros asegurados, pues más oportunidades tendremos nosotros de acompañarlos en esos procesos de reclamación, ya sea inmediatamente después de que ocurre el siniestro o cuando desafortunadamente recibieron un rechazo de la aseguradora o no están conformes con la indemnización que les están proponiendo. Entonces, pues ya se dieron cuenta, no soy socio de ninguna aseguradora, no soy broker ni agente de seguros, pero a mí me encanta que ustedes como agentes, como intermediarios, crezcan cada vez más y que las coberturas que ustedes intermedian estén cada día más adecuadas a las necesidades. ¿Y por qué nos interesa eso a todos y especialmente a nosotros? Porque efectivamente nuestra vocación desde hace 24 años se ha inclinado muchísimo al ramo de daños, pero vemos todos los ramos. Nosotros reclamamos todo tipo de seguros, asesoramos en la reclamación de todo tipo de siniestros, vida, gastos médicos, aviones, barcos,
agrícolas, ganaderos, responsabilidad civil, coberturas de pérdidas consecuenciales, todo tipo de reclamaciones que estén amparadas por una póliza de seguro. Y cuando estamos trabajando, es mucho el esfuerzo que se hace por todo el equipo del asegurado y de nosotros para reclamar las pérdidas que se sufrieron, los daños o los gastos médicos o cualquier tipo de siniestro. Y que al final de tanto trabajo te das cuenta que la indemnización fue mucho menor que la pérdida real sufrida porque no estaban cubiertos los bienes, porque no estaban cubiertos los riesgos, porque las sumas aseguradas resultaron insuficientes, porque hicieron falta convenios expresos y entonces eso hace que exista una gran oportunidad para que se mejore la forma de contratar los seguros, para que se mejoren las formas de contratación. ¿Y por qué es importante? Porque no lo vamos a hacer. Si yo fuera agente de seguros, además de que estoy seguro que a ustedes les encanta lo que hacen, también lo tienen que hacer porque en la circular de seguros existe un capítulo especial en el que el agente de seguros o intermediario, entre sus obligaciones, no entre sus aspiraciones, sino que entre sus obligaciones está la de asesorar al solicitante, al proponente, al asegurado. Es una obligación de asesorar y asesorar, obviamente, que debe de hacerse en forma correcta. ¿Y por qué debe de hacerse en forma correcta? Porque si una obligación tuya es asesorar y lo haces incorrectamente, pues es muy probable que esa omisión, esa negligencia, esa imprudencia que tú o tus colaboradores cometan cause un daño. Y no olvidemos que la regla general es que quien causa un daño está obligado a repararlo. Entonces, vamos a ser muy cautelosos, muy responsables para que durante nuestra actividad de intermediación, la de ustedes, porque recuerden que yo no hago intermediación, la de ustedes lo hagan diligentemente, en forma correcta, en forma preparada, en forma profesional. ¿Por qué? Porque es una obligación que ustedes lo hagan y que lo hagan bien. ¿Ok? Entonces, sabiendo que es una obligación y a eso le vamos a adicionar que ustedes lo hacen con mucho gusto, pues entonces el ingrediente con el que nosotros aderezamos o tratamos de sumar y mejorar esa actividad, pues es compartiéndoles tips en la intermediación, en la reclamación. ¿Y por qué podemos compartir tips en la intermediación si no somos intermediarios, si no tenemos cédula para intermediar, si no acudimos a los cursos, a las capacitaciones que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas les obliga, que las aseguradoras les otorgan? Pues, ¿por qué podemos comentar estos temas? Porque al momento de reclamar, durante 24 años que tenemos reclamando, hemos aprendido algunas cosas que nos permiten voltear hacia el proceso de suscripción e identificar qué pudo haberse hecho mejor, no qué se hizo mal. Nosotros nunca buscamos cómo criticar, nunca buscamos cómo hacer de menor calidad el trabajo del intermediario, del agente de seguros, sino que por el contrario, siempre buscamos cómo mejorar lo que están haciendo, porque yo siempre digo que es mucho mejor tener una póliza que no tener nada. Y si la póliza tiene oportunidades de mejoras, pues está bien, pero haber tenido una póliza en un siniestro, eso es algo súper, súper importante y eso se debe gracias a ustedes. Entonces, el trabajo de ustedes es muy importante, pero es muy, muy demandante de preparación continua. Es muy demandante de actualización constante y estar siempre atento a los cambios, a lo que va pasando en materia de seguros. ¿Y qué creen?
en materia de seguros, si bien es cierto que nuestra ley es de 1935, en la última década, a ver, del 2014, 2020, en la década de 2010 a 2020, más lo que va del 2020 al 2022, ha sufrido cambios importantes. Y esos cambios importantes van acompañados de muchos criterios de la Suprema Corte de Justicia y los tribunales federales en materia de seguros. ¿Y por qué les digo de muchos en la última década? Porque a partir de que nace la Conducef en el 99 y existen posteriormente unas reformas que le permiten al asegurado elegir la competencia de los tribunales cuando tiene una inconformidad contra una aseguradora. Entonces, desde esas reformas hasta ahorita, estamos hablando que empezó a gestionarse muchísima reclamación por siniestros rechazados ante los tribunales judiciales, cosa que antes no se hacía, porque para que un asegurado que estaba inconforme pudiera ejercitar una acción en contra de una aseguradora, tenía que acudir a los tribunales de la Ciudad de México, porque generalmente la competencia la establecían en esa ciudad las aseguradoras, que es donde tenían y tienen sus principales centros de operación, sus corporativos, sus principales centros de dirección. Y entonces, por eso es que muchísimos de los asegurados que no vivían en la Ciudad de México, que son la gran mayoría, entonces no podían acudir a solicitar que se les administrara justicia contra una inconformidad en contra de una aseguradora o de una conformidad en contra de una aseguradora. Pero cuando se libera esa oportunidad y al asegurado se le da la potestad de que él elija la competencia, entonces todos los asegurados del país que estaban inconformes por algún rechazo o por alguna mala actitud o una mala actividad o acción de las aseguradoras, pudieron ejercitar sus acciones y entonces se han resuelto muchísimos juicios en todos los ramos, gastos médicos, en vida, en autos, ni se diga, en daños, que han generado muchos criterios de la Suprema Corte. Algunos de ellos ya son jurisprudencias que son obligatorias para los jueces, otros son criterios aislados que orientan las decisiones de los juzgadores. Y entonces, ¿para qué les hago todo ese preámbulo o para qué los llevo hasta todo eso? Porque lo que quiero destacarles es que en materia de seguros, no solamente hay que conocer la póliza, en materia de seguros hay que conocer la ley y hay que conocer las decisiones de los tribunales, que son importantes que ustedes como agentes conozcan, no para que sean abogados, no porque estén obligados a conocer temas legales y menos de jurisprudencias o de criterios, sino para que conozcan qué es lo que pasa cuando algo no se hace correctamente, qué es lo que pasa en cada caso cuando hay una suscripción incorrecta o cuando hay una suscripción con oportunidades de mejoras. A mí me gusta mucho más hablar en positivo. Entonces, es mejor decir que hay una oportunidad de mejora a decir que algo se hizo incorrectamente. Entonces, esto es importantísimo porque si bien yo soy abogado, pues sí, pero trato de que esos criterios y esas jurisprudencias o esas resoluciones de las autoridades, trato de convertirlas en un lenguaje lo más coloquial posible para compartirlos a ustedes como los he estado haciendo, como lo he estado haciendo a lo largo de varios años que ya llevamos impartiendo una conferencia mensual. Cada mes nosotros les compartimos sugerencias, recomendaciones o tips relacionados con casos prácticos que estamos atendiendo día a día. Para el próximo año, de hecho les he estado comentando, voy a tratar de enfocarme un poco más hacia los seguros personales, líneas personales, ya que pues muchos me dicen, oye, tú hablas mucho de daños. Bueno, sí, porque esa es la forma en que nace Galvo, atendiendo reclamaciones en el ramo de daños.
Después emigramos a las reclamaciones de los seguros personales y efectivamente creo que vamos a poder compartir en este 2023, se lo vamos a dedicar a todos estos agentes que quieren escuchar temas prácticos en los seguros personales. Pues bien, tips para elegir las mejores coberturas. Si ya les acabo de decir que hay que conocer, que hay que orientar y hay que orientar bien, pues entonces, ¿qué recomendaciones o yo les puedo humildemente compartir para que ustedes sugieran las mejores coberturas? Entonces, partamos de la base que es una obligación de ustedes. Entonces, si es una obligación de ustedes, el sugerir las mejores coberturas, pues entonces ustedes tienen que estar capacitados, actualizados para poder hacer esas recomendaciones porque no es un tema del asegurado. El asegurado no tiene ninguna responsabilidad y los invito a que lean la ley para que se den cuenta que no hay un solo artículo en ninguna sola ley que diga que la contratación de las coberturas es responsabilidad del asegurado, que el asegurado deberá ser conocedor, experto y solicitar las mejores coberturas. No hay ningún solo artículo que diga eso. En cambio, sí hay disposiciones expresas que dicen que el agente de seguros deberá orientar, deberá asesorar. Y esos verbos son muy claros y no dejan lugar a duda que quien tiene esa obligación y ese deber es el agente de seguros. Entonces, sabiendo que es tu responsabilidad, pues entonces lo que sigue es que la asumas y que digas me tengo que preparar. ¿Por qué? Porque el mundo de los seguros no es solamente el que conozco al día de hoy, sino que el mundo de los seguros es mucho más amplio. Que yo sea agente de seguros de GNP o de Qualitas o de Atlas, pues eso está bien, pero el ser agente de seguros de cualquier aseguradora, pues no te libera de la obligación de conocer la ley, porque la ley le aplica a todas las aseguradoras, y de conocer los criterios, por lo menos conocer los criterios que en materia jurisdiccional están rigiendo y orientando a los juzgadores al momento de resolver controversias entre asegurados y aseguradoras. ¿Y por qué es importante conocer los criterios? Y hago mucho énfasis, porque en esas resoluciones se resuelven problemáticas que diariamente tienen asegurados y aseguradoras. Entonces, si la Corte nos está ayudando a dirimir esas controversias, una vez que se resuelve una controversia, y esta resolución llega al grado de jurisprudencia, pues siempre que hay una controversia igual, los demás, todos los jueces que conozcan de un caso igual, tendrán que resolverlo de la misma manera. Y entonces cuando ustedes ya conocen eso, pues ya saben qué van a hacer para no incurrir en esa situación que en jurisprudencia se resolvió satisfactoriamente a favor de una aseguradora y en contra de un asegurado. Entonces, por eso es importante también conocer esto. Bien, ya quedamos en que yo soy el que está obligado como agente. Yo asumo mi responsabilidad. Yo me preparo no solamente en el contrato que estoy intermediando, sino en el marco jurídico que lo regula. Y además logro captar de vez en cuando o logro interesarme por qué está diciendo la Corte y los tribunales federales. Cuando ya tengo eso muy claro, entonces sí, vamos a tratar de dar sugerencias para contratar las mejores coberturas. Y vamos a hablar, fíjense, les voy a hablar de dos aspectos. Daños directos y pérdidas consecuenciales. Son dos de las coberturas más básicas, más importantes que por regla general tenemos en el ramo de daños. Daño directo y pérdida consecuencial. Cuando hablamos de daño directo, pues tenemos que identificar la cosa asegurada, contra qué se asegura, por cuánto se asegura, quién la asegura y cómo la asegura. Fíjense, yo le llamo el pentágono. Son 5 aspectos
importantísimos para que yo pueda sugerir una cobertura correctamente. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué cosa estamos asegurando? ¿Contra qué la estamos asegurando? Bienes y riesgos. Ahí están, bienes y riesgos cubiertos. ¿Por cuánto la estamos asegurando? Esa es la suma asegurada. ¿Quiénes la están asegurando? Ese es el interés asegurable. ¿Y cómo la están asegurando? Son los términos y condiciones especiales, los convenios expresos, los textos de las pólizas que van a regir situaciones especiales. Entonces, cuando yo identifico que hay 5 grandes aspectos a considerar, entonces soy yo quien hace las preguntas al cliente. Soy yo quien hace las preguntas al proponente, al interesado, al solicitante del seguro. Y no me limito a los cuestionarios que las aseguradoras o los formularios que las aseguradoras les comparten para que sean complementados por el usuario. Voy más allá. Voy más allá. ¿Por qué? Porque en esos cuestionarios que las aseguradoras, en esos formularios que les aportan para que sean complementados o llenados por los usuarios, lo que se busca es identificar el riesgo. Para eso son esos cuestionarios, para poder conocer el riesgo, pero no son cuestionarios elaborados para buscar las necesidades de aseguramiento. Por eso es muy importante no quedarse limitado a que, bueno, pues que me llene este cuestionario, que me llene esta solicitud. Sí, esas preguntas, esas respuestas que se esperan del usuario, del que llena, del proponente, sirven para apreciar el riesgo, pero no sirven para recomendar las mejores coberturas, ni sirven para identificar las necesidades de aseguramiento que tiene el usuario al que ustedes están buscando que sea el cliente que confíe en ustedes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Identificar que si hablamos del ramo de daños, porque es donde está la mayor complejidad y muchos de los agentes de seguros la piensan 2 veces para dar el paso de los seguros personales a los seguros de daños. Pero créanme que es una gran oportunidad los seguros de daños porque cada vez hay menos personas intermediando seguros de daños. Las personas que los intermedian, pues son personas que han hecho mucho trabajo durante muchos años y ya están en edades, pues que están aspirando a retirarse, están aspirando a descansar. Pero ¿qué vamos a hacer cuando esos intermediarios del seguro de daños se retiren a descansar, ya no tengan ganas o ya no tengan ánimo o ya no tengan salud suficiente para seguir intermediando? Pues vamos a tener un hueco generacional. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber seguros de daños, va a haber un hueco. Si nadie se dedica a intermediar seguros de daños, pues nos vamos a quedar con cada vez menos empresas, menos negocios asegurados, menos bienes asegurados. Y eso no está bien. Por eso yo trato de infundirles que se animen a intermediar seguros de daños, porque realmente no es tan difícil si logras identificar que esos seguros tienen esta estructura que les acabo de decir. Si tú logras saber qué, contra qué, por cuánto, quién y cómo, es muy fácil. Es muy fácil con un poquito de práctica. Entonces, si yo logro identificar todo eso, entonces soy yo quien va a recomendar las coberturas. Soy yo quien va a recomendar las sumas aseguradas. Soy yo quien va a recomendar los bienes, los convenios expresos y las cláusulas que se necesitan para dar la mayor protección y obtener la mayor indemnización en caso de un siniestro. Les voy a poner un ejemplo. Simplemente en pérdidas consecuenciales hay aproximadamente 8 o 9 tipos de coberturas. Pues sí, si yo ya sé que hay 8 o 9 tipos de coberturas para pérdidas consecuenciales y yo soy el que está obligado a orientar, pues yo soy el que debe de recomendar cuál es la mejor cobertura, que mejor se le acomoda
a este asegurado, a esta empresa, a esta organización. Soy yo quien debe de decirle, por la forma en que tú trabajas, por la forma en que tú operas y tomando en cuenta tus necesidades, esta es la cobertura que a ti te conviene. Esta es la suma asegurada que a ti te conviene. Pero ¿qué pasa en la práctica? Que cuando llegamos a la reclamación de un siniestro y encontramos oportunidades de mejora, pues nosotros tratamos de preguntar qué pasó, por qué se contrató de esa forma, por qué se obtuvo esta suma asegurada, por qué no se le puso este convenio o por qué se puso un texto, porque muchas veces hay textos. Y hurgando y platicando con los agentes de seguros y con los asegurados, ¿cuál creen que es la respuesta más común? El agente de seguros o intermediario dice, es que estos son los datos que me dio el cliente. Es que esta es la información que él me pasó. Y cuando preguntas al asegurado o al cliente, es que el agente de seguros no me dijo, es que no me explicó. Si me hubiera dicho y si me hubiera explicado, seguramente yo le hubiera contestado, le hubiera aportado otros datos. Los otros datos le llamo yo a eso. Uno dice, esto es lo que me pasaron, y el otro dice, es que no me dijeron. Y entonces, entre esto me pasaron y el no me dijeron, existe un vacío que se refleja en indemnizaciones incompletas. Y esas indemnizaciones incompletas, ¿qué creen? Genera una percepción de que las aseguradoras no quieren pagar. Y eso es muy, pero muy lamentable y muy malo porque no es cierto que no quieran pagar. Yo soy un testigo. Ahora sí que los abogados decimos que los testigos de oída no tienen mayor valor. Pues bueno, aunque nomás oigo, no veo, pero soy un testigo en la práctica de que las aseguradoras sí pagan. Y te van a pagar si se cumplen dos requisitos: que esté correctamente suscrita la póliza y que esté correctamente integrada la reclamación. Si esto y esto están correctos, entonces la respuesta y la indemnización de la aseguradora van a ser las correctas y las esperadas. Si la suscripción es incorrecta, por más buena que sea la reclamación, pues es como que pongamos a Checo Pérez a correr en la Fórmula 1 arriba de un bocho, pues aunque el piloto y sus estrategias de conducción sean muy buenas, pues no va a poder tener un buen resultado porque el vehículo que va conduciendo, pues no tiene ni la potencia ni tiene las prestaciones que se requieren para tener una carrera exitosa. Ahora lo ponemos al revés, pongamos en un Fórmula 1 a un novato, a alguien inexperto, alguien que nunca ha corrido en la Fórmula 1, pongámoslo al frente del volante de ese vehículo y aunque el vehículo esté en óptimas condiciones, sea el correcto y tenga las llantas correctas y los motores correctos, pues el conductor, si comete un error o alguna omisión, pues lo va a ir a estrellar. Y entonces algo que estaba muy bien suscrito, si no está bien reclamado o conducido, pues la probabilidad de que sea éxito es muy poca. Pero cuando tenemos el vehículo correcto y arriba de ese vehículo tenemos al corredor correcto, con la experiencia suficiente, entonces lo más probable es que la indemnización sea un éxito y el usuario tenga una experiencia totalmente recomendable. Y cuando un usuario tiene un siniestro y logra tener éxito en la recuperación o en su reclamación, ese usuario se va a quedar con ustedes toda la vida y ese usuario los va a recomendar todo el tiempo como agentes de seguros. Por eso es muy importante, ya que es muy importante el proceso de suscripción y reclamación, porque es la prueba de fuego que le ponen a cada agente de seguros. Ahí es donde dice el usuario, aquí vamos a saber de qué está hecho mi asesor. Aquí vamos a conocer la realidad porque yo tengo años pagando y vamos a ver si ahora me van a pagar a mí. Y cuando alguien tiene 20 años pagando una póliza o 10 años y llega un siniestro y no logra obtener una indemnización porque no tenía las coberturas correctas o no utilizó la estrategia correcta en la reclamación, pues entonces van a tener un cliente
que lo más seguro es que se va a molestar con ustedes, se va a ir con otro agente de seguros y cada vez que pueda, ya nomás por gusto, va a hablar mal de ustedes. Y eso hay que evitarlo porque cuesta mucho trabajo llegar a tener un cliente que confíe en ustedes. Y si ya lo tienen, pues hay que cuidarlo mediante una capacitación constante y asumiendo la responsabilidad de que son ustedes quienes deben de proponer las coberturas, de que los cuestionarios de las aseguradoras no son para proponer coberturas, son para apreciar el riesgo. Entonces, ubiquemos que ustedes pueden recomendar coberturas a partir de una capacitación y a partir de que si hablamos del ramo de daños, pues ustedes identifiquen la cosa, el riesgo, la suma asegurada, el interés asegurable y los términos y condiciones especiales que van a regir a esa relación. Ubicando eso, ustedes pueden proponer qué bienes vamos a asegurar, contra qué los vamos a asegurar, por cuánto los vamos a asegurar. Y fíjense, cuando ustedes asumen eso, entonces ya no va a pasar el que ustedes digan, es que esta es la información que me dio el asegurado. Sí, sí es la información que te dio, pero el asegurado no es el que tiene la obligación de hacer una correcta contratación. El que tiene la obligación de hacer una correcta orientación eres tú. El que conoce de seguros eres tú. Y entonces, entre alguien que conoce y no conoce, entre alguien que está obligado y que no está obligado, pues creo que mi mensaje de hoy es que quien está obligado, quien lo debe hacer y quien lo debe hacer bien, al momento de orientar en las coberturas, es el agente de seguros y no el asegurado. Jamás va a ser responsable un asegurado por una incorrecta suscripción. Jamás. No hay forma que al asegurado, de acuerdo a cómo está redactada la ley, ustedes puedan imputarle o puedan reprocharle una incorrecta información, le puedan reprochar una omisión. Las omisiones o los errores en la suscripción son de los agentes de seguros y no de los asegurados. Entonces, los llevé, los traje 2, 3 veces, traté de pasar por donde mismo y espero que con esta conversación yo haya podido transmitirles la importancia de lo que ustedes hacen, la importancia de las obligaciones que ustedes cuando decidieron ser agentes de seguros asumieron, la importancia de que no es el asegurado el responsable de una suscripción, sino que son ustedes, y que a partir del conocimiento de los 5 elementos que les acabo de compartir, ustedes puedan proponer lo que más le conviene a ese interesado en una póliza de seguro. No esperar que él le diga, a ver, ¿qué quieres asegurar? ¿Y contra qué lo quieres asegurar? ¿Y por cuánto lo quieres asegurar? Hacer eso es algo que en mi opinión no está correcto y no está completo. A ver, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú esperas asegurar? ¿Qué es lo que te gustaría y por qué? Ah, quiero asegurar mi casa, mi fábrica. ¿Y qué es lo que a ti te preocupa? Pues me preocupa que se vaya a quemar, me preocupa que nos vaya a impactar un huracán, me preocupa que se vaya a dañar por un terremoto. Eso es lo que te preocupa, ok. Vamos a analizar con los riesgos a los que está sujeto esta fábrica en esta ubicación. Mira, estamos ubicados en tal ciudad, en tal región. Aquí no hay huracanes, entonces, pero sí hay nevadas, sí hay granizo, sí hay inundaciones. A lo mejor no hay un huracán, pero hay otros fenómenos que le pueden afectar. Aquí no es una zona sísmica, o aquí sí es una zona sísmica y entonces yo te recomiendo, tú deberías de tener esta cobertura de terremoto. Y entonces así es como se empieza a construir la sugerencia.
conociendo en forma general la necesidad de aseguramiento, pero yo soy el que le va a proponer las coberturas. Y cuando hablo de la suma asegurada, es muy malo que ustedes digan, ¿y por cuánto la quieres asegurar? No, no es por cuánto la quiere asegurar. Mira, tú tienes que asegurarla por esta cantidad, por esta razón, porque si no la aseguramos por esta cantidad, vamos a correr estos riesgos. Vamos a tener probablemente un bajo aseguro o infraseguro. Y entonces dice el agente de seguros, pero yo cómo le voy a decir cuánto vale su fábrica, cómo le voy a decir cuánto vale su bodega, su edificio. Pues es muy fácil, si hablamos de valores, váyanse a la información paramétrica que existe para edificios y ahí van a saber cuánto debería de valer paramétricamente ese edificio. Pero el asegurado seguramente sí es el dueño, pero no porque sea el dueño sabe cuánto vale un edificio y una instalación. No porque sea el propietario conoce todo acerca de los bienes y de los riesgos a los que están sujetos esos bienes y tampoco necesariamente conoce de los valores. Eso es un error muy común, creer que porque alguien es el propietario de la cosa, debe de saber todo lo relacionado con la cosa, incluyendo sus valores. Y eso, seguir en esa idea, es, se los prometo, es estar en un error. Porque ni todas las personas saben cuánto valen las cosas. Los edificios, hablando de edificios, que es algo tan sencillo, hablando de edificios, pues los reto a que ustedes hagan, ahorita revisen ahí cuánto vale su casa. Díganme algunos de ustedes, mi casa vale tanto. A lo mejor dicen, pues yo me acuerdo que mi casa la compré en 4 millones de pesos. La compré cuando recién me casé hace 14 años. ¿Está bien? Pero ¿cuánto vale ahorita tu casa? ¿Cuánto vale ahorita tu bodega? Bueno, es que yo me acuerdo que compré el terreno y primero hice la bodega 1, después hice una ampliación y yo me acuerdo que después nos hicieron otra ampliación. Ok, te acuerdas de todo eso, pero ¿cuánto vale ahorita? Es casi imposible que alguien sepa cuánto valen las cosas en este momento, a menos que las acabe de comprar. Pues sí, si lo construiste y lo terminaste de construir tu bodega el mes pasado y tienes ahí tu control de todos los gastos de inversión que hiciste o todas las inversiones que hiciste, pues es muy probable que digas, esto vale tanto. Y entonces tengas mucha asertividad en el establecimiento de un valor. Pero si no tienes esos datos recientes, lo más probable es que no tengas ni idea de cuánto vale, por lo tanto no tienes idea de por cuánto asegurarlo y por lo tanto no es muy probable que tu aportación de datos sea asertiva. Pero para eso tenemos a la gente de seguros, para sustituir esa falta de asertividad del dueño, para sustituir ese desconocimiento o esa inexperiencia del dueño. Y con esto, Roxana, dejo espacio para preguntas de nuestro auditorio si tienen alguna pregunta, porque no me quiero exceder del tiempo y no quiero abusar del tiempo de ustedes, ya que es una jornada muy importante y que va a ser muy enriquecedora. Excelente, licenciado. De verdad que agradecemos muchísimo la participación, el conocimiento que nos compartes. Siempre estamos agradecidos y la verdad es que te admiramos por todo lo que tú eres y todo lo que tú representas. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Roxana. Felicidades y que tengan todos una gran jornada, un gran día y ya mañana pues un buen fin de semana. Qué amable. Muchas gracias. Bye bye. Bye.